Por Pues favor, Padre Sí. Ignacio, empiece su... Hacemos una pequeña presentación, Antonio, ¿te parece? Sí, sí, tú lo haces, por favor. Ok. Pues para mí es un verdadero honor presentar esta noche a un participante realmente de prestigio, porque se trata de el padre Ignacio Núñez de Castro, que nació en Málaga en plena guerra civil. En 1981, pues fue catedrático de bioquímica y de biología molecular en la Universidad de Málaga. Y una de sus líneas de investigación, después de una tesis que creo que era sobre las levaduras en Alemania, pues se centró en el metabolismo del nitrógeno en las células tumorales. Pero no contento solo con eso, como es un hombre renacentista y un verdadero humanista, pues también ha indagado mucho en cuestiones de bioética y últimamente también en historia de la ciencia. De hecho, la editorial Mensajero ha publicado un libro sobre historia de la botánica en tiempos coloniales que habla pues de la quina, del mate y del curare como plantas especialmente significativas y que de alguna manera la compañía de Jesús tuvo algo que ver, ¿verdad?, en su difusión a Europa. No solamente es una gran persona, Ignacio, sino que además es discípulo de dos grandes. Uno de ellos es Emiliano Aguirre, que yo creo que fue la persona que le orientó hacia el mundo de la bioquímica. Eh, Emiliano Aguirre fue no solamente Premio Príncipe de Asturias, y no solamente el fundador del famoso yacimiento de Atapuerca, sino que además también fue el iniciador de las asociaciones de Teilhard de Chardin en España, en torno al Museo de Ciencias Naturales. Y el segundo grande, que ha sido un gran colaborador y un gran amigo suyo, es Federico Mayor Zaragoza, que fue durante mucho tiempo el director de la UNESCO. Creo que en ese periodo, Ignacio participó en un congreso que hubo en París, convocado por la UNESCO, sobre Teilhard de Chardin, cuando se conmemoraba precisamente el centenario de su nacimiento, en 1981. Y gracias a Ok. él hemos Tenía yo conseguido una duda de una cosa disponer que no la vi bien del reflejada, que fue de que se marca el texto interpago completo doble de primero la y carta, luego no aparecía en el siguiente mes. el texto completo de la carta que el padre Arrupe envió al superior de Francia sobre Teilhard de Chardin y que publicamos como primicia y que hasta ahora ha sido inédita, publicamos como primicia en el libro Convergencias. Libro Convergencias que, por cierto, ya está disponible, me dicen, en formato electrónico también a través de Amazon. ¿Eh? Y que, por fortuna, en abril tendremos la oportunidad de contar también con la versión en inglés. Bien, Ignacio es además un gran conocedor de Teilhard de Chardin y ha publicado muchísimas cosas sobre él. Así que yo creo que lo mejor es que escuchemos lo que él tiene que decirnos. Bienvenido, Ignacio. Boa tarde, Gracias, Juan, por tu presentación. boa tarde. Boa Estoy tarde. muy obrigado de conversar con ustedes esta tarde sobre el tan querido para mí Pierre Teilhard de Chardin, a quien encontré en mis años jóvenes, cuando acababa de terminar los estudios de licenciatura de filosofía en Alcalá de Henares. Soy un jesuita de 88 años, fui, como acaban de presentarme, profesor de bioquímica en la Universidad Española, en Granada, en Madrid y en Málaga durante 34 años. Ahora estoy, como es natural, jubilado de mis obligaciones académicas en la cátedra. Yo era un estudiante de jesuita haciendo mi licenciatura en la Universidad de Sevilla, licenciatura de Ciencias. Era el año 1900
1962. Había tenido como profesor en mis estudios de filosofía en Alcalá de Henares al profesor Emiliano Aguirre. Cuando le dije que el padre provincial me había destinado a estudiar ciencias, me dijo: dile al provincial que estudies bioquímica, que será la ciencia del futuro. Y creo que no se equivocó, porque creo que la bioquímica y la biología molecular, juntamente con la informática, han sido las dos grandes ciencias que han dominado el final del siglo XX y el principio del siglo XXI. Cuando llegué a la Universidad de Sevilla, a los 2 años, 1 o 2 años, se comenzaba a hablar de Teilhard de Chardin. Pero las obras de Teilhard estaban para los jóvenes estudiantes, yo era un joven estudiante todavía, diríamos de alguna manera clausuradas, porque no estuvieron nunca en el libro de índices prohibidos ni nada, pero sí clausuradas y retiradas de la biblioteca. Entonces tuve un superior bueno, justo y sensato, es decir, un hombre que comprendía que aunque yo era joven, pero que tenía la suficiente síntesis y capacidad de discernimiento para leer a Teilhard. Le pedí que me dejara los libros y me los dejó y los bebí. Leí El fenómeno humano y El medio divino. Y comienza aquí mi entusiasmo con Teilhard. Entusiasmo con Teilhard porque de alguna manera veía un referente para mi vida de jesuita científico como Teilhard de Chardin. Voy leyendo después todo lo que cae en mis manos y algunos libros sobre su pensamiento. Año 1966. Termino mi licenciatura de filosofía y voy a Granada a comenzar mi licenciatura de teología. Comienzo allá la licenciatura. Sigo leyendo de Teilhard todo lo que cae en mis manos. En 1968, juntamente con los 2 años últimos de licenciatura en teología, comienzo mi doctorado en bioquímica en la Universidad de Granada. Es el momento para mí de unir mis dos vocaciones. Yo, como Teilhard, confieso desde el principio que soy hijo de la tierra e hijo del cielo. Por mi formación, por mi educación, soy un hijo del cielo, pero por mis estudios y mi vocación personal, soy un hijo de la tierra. Quería unir las dos vocaciones y creo que uní estas dos vocaciones con un referente que para mí fue Pierre Teilhard de Chardin. En el año 1667, durante el verano, voy a Francia y allí estoy en el laboratorio de otro jesuita científico también, el padre Jules Carles, un hombre ya mayor, especialista en cromatografía, y veo un libro de Teilhard. Era el himno del universo, una edición muy antigua de Teilhard, pero edición muy antigua que la tengo desde el principio, de las primeras, que la tengo como el libro de referente. Está muy gastado, porque es el momento
en que leí dos grandes poemas de Teilhard. La Misa sobre el Mundo, escrita en Mongolia en el año 1923, y las tres historias a la manera de Benson. Para aquello fue para mí, cuando pude leer, todavía me aficioné más a Teilhard, porque no solamente admiraba a Teilhard como un científico, sino vi que era un hombre profundamente religioso. Es decir, quiero decir que descubro al Teilhard que es un místico, no solamente un científico, porque un científico hay muchísimos, pero un místico y un místico científico para mí era un auténtico referente. Y hay un párrafo en el ofertorio de la Misa sobre el Mundo que llamó poderosamente mi atención. Cuando dice en la Misa sobre el Mundo, los que en el laboratorio buscan apasionadamente la luz. En aquellos momentos yo estaba haciendo mi tesis doctoral en las levaduras. Me pasaba el día en el laboratorio. Tenía que pipetear. No estaban los instrumentos modernos que hoy día hay, vemos en los laboratorios. Era todavía años anteriores. Y entonces aquello a mí me llenó profundamente. Desde este momento, Teilhard será para mí el inspirador de mi vida como científico jesuita y mi vida religiosa en la compañía de Jesús y de mi vida de fe en la Santa Madre Iglesia. Voy a contar una anécdota de los años de teología que es un poco reveladora. Estamos en clase de segundo de teología en la facultad. Hay un gran grupo de alumnos. Hay un profesor que en clase critica duramente a Teilhard sobre el concepto del progreso humano. Casualmente, días antes había podido leer en el mismo Teilhard la falsedad de las afirmaciones que hacía el profesor. Y entonces me envalentoné, diríamos, pedí licencia para hablar, me la concedió y le dije al profesor que estaba equivocado y que Teilhard no decía eso. Y entonces tuve un duro encuentro con el profesor, muy duro. Fue para mí muy violento y también para él. Luego después, ya una vez él mayor y yo también ya jubilado, pues me lo encontré al profesor, hicimos las paces. Pero aquel encuentro fue porque para mí era como un honor defender a Teilhard, porque Teilhard era mi propia vida. Pero durante mis estudios me empieza a preocupar, en los estudios de doctorado, la ética de la ciencia. Vi que la ciencia estaba perdiendo su libertad. Aconteció que en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada celebraban los profesores el día del el patrón de la facultad, que es la Inmaculada Concepción. Y me invitaron, yo ya era sacerdote recién ordenado, a que tuviera la homilía y que tuviera la Santa Misa. Y en la homilía dije, ¿qué puedo yo decir a estos profesores? Y entonces se me ocurrió que podría acudir a San Alberto Magno.
Y encontré en San Alberto Magno una cita muy interesante cuando él da un consejo al que comienza la alquimia, porque todavía no había la palabra química, para el que comienza la alquimia. Y le dice que deben de huir de los grandes y poderosos, por dos razones: porque le van a quitar la libertad y porque no le van a dejar trabajar tranquilo. Dice él, y dije, oh, y esto lo dije allá, y les cantó muchísimo a los profesores. Esto me sirvió después para pensar y escribir un artículo en la revista Razón y Fe: ¿a quién ha hipotecado la ciencia su libertad? Bueno, tanto es así que cuando en el año 1981, como ha dicho el profesor Juan Valentín Fernández de la, González Fernández de la Gala, que asistía a este congreso de la UNESCO en el año 1981 en París, donde se celebraba el centenario del nacimiento de Teilhard, pues había posibilidad de tener una libre comunicación. E hice una libre comunicación sobre la éthique des sciences, la ética de las ciencias. El escrito de Teilhard, precisamente. Y me llamó la atención que a algunas personas le gustaron, entre ellas al delegado de la Santa Sede, que me felicitó por mi conferencia o por mi comunicación. Y me invita al día siguiente a una comida. Y recuerdo que entre los comensales éramos 8 personas en la delegación de la Santa Sede en París, pues estaba el padre Henri de Lubac. Henri de Lubac es el jesuita teólogo que escribió la Pensée religieuse de Teilhard de Chardin. Y fue para mí una alegría también poder conocer al padre Lubac, ya muy anciano. Yo en aquel momento era mucho más joven, el año 81, de esto hace ya más de 50 años, y pude conocer al padre Henri de Lubac. Pero en aquel congreso conocí a muchas personas que habían escrito sobre Teilhard, como Madame Madol, Paul Chauchat, el padre Pierre Leroy, compañero de Teilhard, y entre los jesuitas franceses, quizás el que para mí dejó mejor recuerdo fue una conversación que tuve con el padre René Douance. El padre René Douance es el padre que fue superior suyo en los últimos años, cuando Teilhard desde Nueva York iba a París, y el padre René Douance me confió muchas cosas sobre Teilhard. Este fue quien le hizo la oración fúnebre en París, aunque él murió en Nueva York, como ustedes saben. Fue el padre René Douance el que hizo la oración fúnebre de Teilhard en París. Para mí fue una gran alegría poder asistir a esa conferencia. Quiero decir que desgraciadamente todo lo que allí se habló no está publicado. No estuvo para mí muy bien organizado al comienzo. Algunas personas, sobre todo franceses, se quejaron un poco de la organización. Pero tuve la oportunidad de estar presente. Y sobre todo, una gran oportunidad es que entre los asistentes
había un padre español, no jesuita, pero era un sacerdote español, que había hecho la tesis doctoral sobre Teilhard de Chardin. Y él había conocido a Jeanne-Marie Mortier, la legatriz, aquella persona que en los años 47 hasta el 50, cuando Teilhard va de China a París, le sirve de persona de confianza y de secretaria al padre Teilhard, al que el padre Teilhard había dejado la custodia de sus manuscritos, porque ya había tenido un aviso de corazón y él pensaba que podía morir en cualquier instante con una vida tan ajetreada que llevaba, de viaje sobre todo. Pero fue un encanto conocer a esta mujer ya mayor que vivía en una residencia de mayores llevada por unas religiosas en París, ya anciana, con la cabeza muy bien, pero ella no quiso asistir al acto público en la UNESCO que presidió el presidente de la República, Mitterrand, en aquel momento. Bueno, aquello fue un reconocimiento, como yo decía, era como una canonización laica de Teilhard de Chardin en aquel momento. Fue este acto que tuvo la UNESCO con este hijo de Francia, con el padre Pierre Teilhard de Chardin. Durante mi vida académica y después como profesor en activo y una vez jubilado, he dado muchas charlas sobre Teilhard en España y en América Latina, en la República del Salvador, en México, en Colombia, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay y en muchos foros. Pero mi producción literaria sobre Teilhard no es muy extensa, entre otras cosas porque no tengo la facilidad de escribir que tiene mi compañero que está aquí, Leandro Sequeiros, que tiene una facilidad increíble para escribir. Leandro sabe que yo soy muy lento escribiendo y escribo muy poco, pero he querido dejar algunas dos cosas sobre Teilhard. Una es un artículo sobre Teilhard que titulé La nueva imagen de Dios en Teilhard de Chardin. Este me impresionó mucho. Y ese artículo fue publicado en la revista Proyección, en el número 52, en el año 2005, cuando se cumplían 50 años de la muerte de Teilhard. Y lo quise publicar precisamente ahí. Es decir, cómo Teilhard nos ha propuesto un camino para conocer profundamente quién es Dios o qué es Dios para mí, qué es Dios para Teilhard, qué es Dios para un científico, qué es Dios para un hombre de la profundidad de Teilhard de Chardin. Este artículo fue seleccionado en la revista Selecciones de Teología y publiqué también otro segundo artículo en la revista Pensamiento. La revista Pensamiento es una revista de filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas. Y entonces publiqué un artículo sobre un punto que poca gente cuando trata a Teilhard se ha fijado en ello, que es la biofilosofía de Teilhard de Chardin. Es decir, el pensamiento filosófico que hay detrás
de toda la biología de Teilhard de Chardin. La biofilosofía de Teilhard de Chardin. Ese está publicado en Pensamiento también en el año 2005, cuando se cumplían 50 años de la muerte de Teilhard de Chardin. Es curioso también que de mis primeros trabajos sobre la ciencia y la ética de la ciencia, publicado también en la revista Proyección, pero muchos años antes, allí citaba yo algo de Teilhard que me parece muy interesante. Y es que Teilhard, en una publicación que tenía en la revista Psique, decía, hablando del progreso en particular, en esta prisa por avanzar, no estaremos quemando imprudentemente nuestras reservas. Tengamos cuidado, todavía tenemos los pies de barro. Teilhard se refería a la imagen que el profeta, luego después Daniel, es capaz de descifrar aquella imagen que tenía la cabeza de oro, el cuerpo de hierro, pero los pies de barro. Decía Teilhard de Chardin, todavía tenemos los pies de barro. Creo que todavía podemos decir que todavía tenemos los pies de barro. Pero yo creo que verdaderamente Teilhard, como es esa persona que no se le puede negar su contribución a la paleontología, porque fue un paleontólogo. Pero como paleontólogo no se definía él se definía como geobiólogo. Y Teilhard también es un hombre que necesitaba expresar sus sentimientos más profundos religiosos. Esos sentimientos profundos religiosos que él había aprendido en su familia, sobre todo la devoción al Sagrado Corazón. Es decir, para él la devoción al Sagrado Corazón era Cristo en el corazón de la materia y Cristo encarnado. Le Christique, que es uno de los últimos ensayos que él publicó. Para Teilhard, un buen conocimiento de las criaturas puede llevarnos a purificar nuestra imagen de Dios. Santo Tomás ya decía, Santo Tomás, fíjense ustedes, que una falsa imagen de las criaturas puede llevarnos a una falsa imagen de Dios. Y Teilhard quiso profundizar en la imagen de Dios. Y él llegó e intentó llegar al corazón de Cristo a través de una buena imagen del mundo construida por la ciencia. Y esto para mí ha sido un referente para toda mi vida y lo sigue siendo, ya en mi vejez. En la última página de su diario, él habla de un Dios hacia adelante frente a un Dios arriba, un Dios hacia adelante. Ese Dios hacia adelante que ha sido su tendencia natural, que ha permanecido absolutamente firme desde que me conozco, dice él. Teilhard, en esta construcción de su imagen de la ciencia y del mundo, con ella quiere purificar nuestra imagen de Dios. Y creo que esto es muy importante. Es muy importante porque a veces no caemos en la cuenta que tenemos imágenes de Dios vaciadas, porque tenemos una falsa concepción del mundo.
y tenemos imágenes de Dios que son falsas. Y entonces hay que buscar una buena imagen de la ciencia, que es la que nos puede purificar nuestra imagen de Dios. ¿Qué duda cabe que este quehacer es muy importante? Quehacer que en una carta del Papa Juan Pablo II al padre George Coyne, cuando se celebran en Roma el 300 años de la publicación de los Principia Mathematica de Newton, hay una reunión que organiza Specula Vaticana, el Observatorio Vaticano en Roma, donde hay grandes hombres. Y a esa reunión el Papa envía una carta muy interesante. Y en ella dice estas palabras textuales: la ciencia puede purificar a la religión de sus idolatrías, lo puede purificar a la religión, puede purificar la ciencia a la religión. Y la religión puede purificar a su vez a la ciencia. Dice, son dos caminos, como diría Stephen Gould, dos magisterios que se pueden dialogar perfectamente en una purificación mutua. Entonces, aceptar que la ciencia puede purificar nuestra imagen de Dios para tener una imagen de Dios más completa, una imagen de Dios más profunda y más cercana al indecible, porque Dios siempre estará más allá y será el indecible. Pues entonces yo creo que Teilhard nos ha ayudado y puede seguir ayudándonos. Porque esto es, en el fondo, lo que intentó Teilhard. Teilhard intentó, en todos sus trabajos, darnos una auténtica imagen de Dios. Por eso sus mejores escritos son aquellos que dicen, como yo creo, que son sus escritos personales, lo que él intenta decir desde el primer momento. Dios, para Teilhard, no puede ser otro que el Dios de la evolución. Pero el Dios de la evolución es un Dios evolucionador y evolutivo. Es decir, Dios evolucionador es el que mantiene todo el universo en evolución, en progreso. Esta imagen inmanente de Dios, este Dios inmanente, Dios oculto, Dieu caché, como diría Pascal, y en esto ya tiene la gran tradición también francesa de Pascal, le Dieu caché, el Dios oculto. Pero este Dios oculto que la ciencia no nos revela a Dios, pero nos abre un camino, nos proporciona un parapeto, un balcón para mirar un horizonte grande, como el que podemos ver, porque Dios no se agota nunca. Es el gran horizonte, el auténtico horizonte de toda nuestra vida. Ese es el Dios evolucionador. Y esa imagen que tiene también Teilhard, del Dios evolutivo en el sentido de que la criatura, de alguna manera, también la criatura va modificando a Dios en el sentido de hacernos la imagen de Cristo viviente. Es el Cristo de los signos paulinos, de la carta a Colosenses, de la carta a Filipenses, de la carta a los Efesios. Es el Cristo paulino que es el principio y fin de todas las cosas. El alfa y el omega, el que es, el que era y el que será. Este Dios, principio y fin. Por eso él dice que Dios ya no es concebible,
ni estructural ni dinámicamente, más que en la medida que como una especie de causa formal conecta sin confundirse con el centro de convergencia del universo entero, de la cosmogénesis que dice Teilhard. Cuando Teilhard muere, encuentran unas letanías donde reduce su pensamiento: Jesús, corazón del mundo, esencia y motor de la evolución. Un creador que es animante, que se realiza de alguna manera en el pleroma completo de la creación. Dios se revela al mundo en el acto de la creación y allí se inicia la encarnación. Dios santifica así la materia y la vida. Claro, me parece que Teilhard, que no construya una teología ni una filosofía, pero que es un filósofo y un teólogo, como dirían los franceses, malgré lui, es decir, sin haberlo pretendido. Teilhard expresa con esta ontoteología que él tiene de la metafísica de la unión, que yo creo que es un punto muy profundo de Teilhard que había que reestudiar desde el punto de vista de la filosofía. La metafísica de la unión, la metafísica, dice Teilhard, del unire frente a la metafísica del ser, la metafísica de la unión frente a la metafísica del ser. Esto Teilhard lo expresa, como siempre, en oraciones. Y hay una oración profundísima en la que Teilhard expresa esa ontoteología suya. Voy a hacer esta y les voy a leer esta oración de Teilhard. Señor de la consistencia y de la unión, tú, cuyo signo de reconocimiento y cuya esencia consiste en poder crecer indefinidamente, sin deformación ni ruptura, a la medida de la misteriosa materia cuyo corazón ocupas por entero, Señor de mi infancia y Señor de mi fin, Dios acabado para sí y sin embargo para nosotros nunca ha acabado de nacer. Dios que para presentarte a nuestra adoración como evolutor y evolutivo, eres en lo sucesivo el único que puede satisfacernos, alejan por fin todas las nubes que aún te ocultan, tanto de los prejuicios hostiles como de las falsas creencias, y que por diafanía y incendio a la vez brote tu universal presencia, oh Cristo, siempre mayor. Deus semper maior. Otro punto que yo he intentado estudiar a fondo un poquito es la biofilosofía de Teilhard. Así que ven ustedes que yo he intentado estudiar de alguna manera esta ontoteología de Teilhard y que está plasmada en ese artículo de la revista Proyección, y esta biofilosofía de Teilhard está plasmada en el artículo de la revista Pensamiento, ¿no? Teilhard decía que no era ni un filósofo ni un teólogo, sino un estudiante del fenómeno. Él decía, un físico en el viejo sentido de los presocráticos, de los griegos. Y entonces, él, cuando estudia la vida en el fenómeno humano, hace una auténtica biofilosofía de una gran profundidad, que a esto me voy allá a referir como último, porque veo que se va pasando el tiempo, que me dijeron que prudentemente estuviera en él.
¿Cómo llega Teilhard entonces? Para él, el ser, hemos dicho antes, no es estático, sino es dinámico. Por lo tanto, no hay que hablar de ser, sino más bien hablar de un proceso. En esto, Teilhard, sin haberlo pretendido, sigue la filosofía procesual comenzada en Inglaterra por Whitehead. El ser es duración. El ser es evolución, duración. Y como ser es duración y es un proceso, la vida es un proceso que está intrínsecamente unido a toda la evolución del cosmos. La evolución del cosmos es una evolución de la materia, pero la vida es una cualidad de la materia heterogénea y de la materia unificada. Es decir, en esta dinámica de unificación. Porque él dice que el universo hay que concebirlo siempre como partículas elementales que se van uniendo, uniendo, uniendo hasta llegar a la vida. Partículas elementales, si comenzamos en los quarks, partículas de, de neutrones y protones, electrones, átomos, moléculas, moléculas, macromoléculas, macromoléculas, células, células unidas formando tejidos, órganos, individuos, e individuos formando colectivos. Todo esto en Teilhard está presente en lo que él llama la metafísica de la unión, frente a lo estático, lo dinámico, pero lo dinámico que tiende a unirse. Así como la partícula es el grano elemental de los átomos, la célula es el grano elemental de la vida, y la vida se da en el mesocosmo de la complejidad. Hay un librito que ya publica en su madurez, que es un libro muy bonito, poco también muchas veces citado, que es el Grupo Zoológico Humano, en el que habla y explica muy bien toda su ley descubierta por Teilhard de la complejidad y de la conciencia. Bueno, pues hoy día podríamos terminar diciendo que esta complejidad conciencia va hacia adelante. En Internet, es Internet, sin una complejidad también de una unión a través de con los sistemas técnicos actuales, la unión de todas las mentes del universo. La vida se da en el mesocosmo de la complejidad heterogénea y organizada. La vida es una cualidad de la materia organizada. ¿Y esto qué es? Que ya tenía como grandes intuiciones en el fenómeno humano, un gran libro en el que hace toda su biofilosofía. Esto constituye también una fuente de pensamiento para poder desarrollarla. Yo creo que Teilhard es un hombre de grandes intuiciones, de un corazón humano profundamente religioso, que ha sabido unir de alguna manera su inquietud científica humana y su inquietud profundamente religiosa. Verdaderamente es el hijo de la tierra y el hijo del cielo. Yo con eso ya voy a terminar
para si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, me la pueden hacer con toda sinceridad. Creo que con esto, pues he cumplido los minutos que me dijeron que tenía más o menos que estar y les agradezco que hayan oído pacientemente, además, en otra lengua que no es, yo no hablo desgraciadamente, uno falo portugués, pero me hubiera gustado falar en este momento, falar portugués. Muito obrigado. Muchas gracias, Padre Ignacio, por ¿Has tenido esta... dificultad para entender la Sí, lengua? sí, sí, ¿Han sí, oído? sí, sí, lo hemos entendido muy bien porque ha hablado clarísimo y despacio. Le agradezco muchísimo esta lección tan profunda de Teilhard de Chardin, a donde Padre Ignacio ha cubierto todos los aspectos, todas las facetas de Teilhard, científico, místico, teólogo, podemos decirlo también, y Duda ninguna, visionario de un cristianismo renovado, como hoy se puede duda decir. ninguna, sin duda ninguna. Yo creo que es el gran hombre que nos puede entusiasmar. Sí, sí. Eh, eh, Donadieu, ¿usted conoce a Gérard Donadieu? No. ¿Ah? Gérard Donadieu El es pacto de un... Dios. No, No, no conoce. lo conozco. Ha sido presidente de la Asociación Francesa y es un hombre que ha estudiado muchísimo Teilhard. Él ha publicado un libro recientemente que nosotros hemos publicado en portugués con el siguiente título: Teilhard de Chardin revisitado, un cristianismo renacido para el tercer milenio. Hombre, muy bonito, sí, sí. Es muy bueno este librito. Vale, pues, Se desea, se lo enviaré en portugués. No tengo, vale, ya no tengo. portugués. Yo leo portugués, leo mucho portugués. Sí, sí, sí. Leo Lo mucho portugués. enviaré. Le voy a decir por qué. Porque cuando he estudiado, como ha dicho antes eh, Juan Valentín Fernández de la Gala, cuando Sí, yo he estudiado los botánicos jesuitas de la época colonial española, pues muchos de ellos es, también hay botánicos muy buenos jesuitas en Brasil. Y sí, entonces han escrito muchísimo sobre ellos. sí, Y autores brasileiros, sí. sobre todo las misiones, los que están en la zona de los guaraníes, sobre las Sí, misiones sí, guaraníes. Sonia. Y entonces tuve que leer mucho portugués y el portugués lo puedo leer bien, pero no Sí, tengo sí, habilidad para hablarlo. sí, pero no es difícil para un español leer No, no, portugués. no, no, y por supuesto. Bueno, Es una lengua que tenemos la misma sintaxis, que eso es lo más sí, sí, importante. claro, claro, la gramática no difiere mucho. La sintaxis es prácticamente la misma. Sí. Y luego El tenemos las mismas vocabulario raíces. también, el vocabulario también con unas pequeñas diferencias. Bueno, la evolución en del galaico portugués, Sí, pues es muy diferente a la evolución del Languedoc, sí, son dos lenguas paralelas, que son, pero, son muy paralelos. pero hermanas. Padre Ignacio, muchas gracias una vez más. Y ahora, si me permite, abriré al diálogo para quien quiera entrar en diálogo con Padre Ignacio. Agora voy a hablar português. Meus queridos amigos, já sabem como fazer, levantar a mão. Quem quiser entrar em conversa, em colocar qualquer pergunta ao Padre Inácio,
Ele já disse que está disposto, está preparado para vos responder, portanto, ou portugueses ou espanholes también, o peruanos. Todos, todos estamos aquí para una conversa con Padre Ignacio. Entonces, Manuel António Ribeiro. Obrigado, Padre Inácio. Gostei muito do seu testemunho e daquilo dos contributos que nos deu para melhor compreender a personalidade do Padre Tayar. Eu registrei, quero perguntar se entendi bem, quando disse que o ser não é estável, que o ser é uma entidade em processo, que é uma duração, que é evolução, que tende a unir-se. Isto contradiz o que eu aprendi de que Deus é o motor imóvel. Se é imóvel, não evolui. Como é que você me ajuda a compreender esta dificuldade? No Ha entendido, Padre Ignacio. he entendido todo menos el final. El final no he entendido. Repete, Manuel António, o final. O que disse acerca do ser, Sí, que me encantou muito, es la metafísica de la unión que él tiene. Él dice, toda la materia tiene una organicidad que él llama que son corpuscular. Todo es corpuscular que tiende a unirse. Y todo tiende a unirse y está en proceso, nunca terminado. Es algo que se está continuamente construyendo. Y eso que está continuamente construyendo es la vida. Así que la vida es un proceso que comenzó hace 3.500 millones de años, decimos hoy desde el punto de vista científico por los fósiles que hemos encontrado, pues esta vida que comienza y que luego va con unos parámetros muy sencillos, pero se va diferenciando y uniendo y uniendo. Es la gran biodiversidad que tenemos del momento presente. E Isso explica o que é o ser da criatura, do que é a criatura. E Deus, o ser de Deus participa deste processo? Dios es que el animador interior profundo de todo el proceso. Es un Dios que está inmanente en ese mismo proceso, dentro de ese mismo proceso. Por eso le llama el Dios evolucionador. Dios que es el que mantiene el proceso. En definitiva, esto está dicho desde muy antiguo también. Es decir, perquem omnia facta sunt, Dios está dentro de todo el proceso evolutivo. Ahora bien, lo comprendemos mejor desde la metafísica del proceso y de la unión que desde la metafísica estática del ser. Porque la metafísica estática del ser parece que Dios se queda fuera de este mundo y Dios está dentro de este mundo, animando todo el proceso evolutivo. Entendi, mas Deus está dentro deste processo de evolução, mas Ele próprio não é passível da evolução, porque Ele é o ser totalmente perfeito. Se é totalmente perfeito, não há margem para evoluir. Bueno, es decir, en nuestra concepción del ser completamente estático y terminado, tendríamos que Dios está completamente estático y terminado. Y entonces, ella dice Dios evolucionador y evolutivo. Pero ¿cuál es la terminación de Dios o que está terminándose Dios? Él dice, ya en el pleroma, cuando todo sea después recogido en el pleroma. ¿Qué es el pleroma? Alfa y omega, el omega hacia el que tiende todo, que de alguna manera integrará toda la creación completa.
Obrigado. Muito obrigado. Un pequeño comentario a lo que Manuel Antonio ha preguntado, ¿no? Verán, yo cuando pienso en el Dios evolutivo del que nos habla Ignacio, pienso sobre todo en la imagen que tenemos de Dios. Y esa imagen de Dios no hay duda de que es evolutiva. Si comparamos la imagen de Dios que nos presenta el Antiguo Testamento, ese Dios iracundo, ¿verdad? Castigador, eh, lo comparamos con el Dios que nos predica Jesús de Nazaret, que es sobre todo un abrazo, un padre que abraza, ciertamente ahí hay una evolución muy clara, ¿no? Si comparamos el Dios que aprendimos en la catequesis de la primera comunión con el Dios que ahora como cristianos maduros tenemos, probablemente apreciemos también ahí una evolución, ¿no? He conocido también a muchas personas que se han implicado directamente en el diálogo interreligioso. Han tenido la oportunidad de acercarse a otras visiones de Dios. Y todos coinciden en que han salido enriquecidos y que han ampliado esa imagen de Dios. La han hecho más grande, ¿no? Es decir, la imagen de Dios ciertamente evoluciona, no hay duda. Pero yo iría más lejos y me tomaría para ello un texto de San Pablo en donde dice, en donde se nos invita a completar con nuestro sufrimiento, dice él literalmente, lo que falta a la pasión de Cristo. A mí esto, en cierto modo, me escandalizaba, porque era como decir que a la pasión de Cristo le faltan cosas, no es suficientemente perfecta, pero me parece que es de una extraordinaria, de un cariño extraordinario que Dios me pueda hacer partícipe con mis pobres sufrimientos de completar lo que ocurre, ¿no? Lo que falta a su pasión de alguna manera. Es como sentirse de algún modo, ¿verdad? Formando parte de ese proceso de redención de la humanidad. Había un jesuita, Obrigado. había un jesuita que el pobre ha tenido una mala vejez porque era diabético, se cayó, tuvieron que quitar una pierna, etcétera, etcétera. Y sufrió mucho en su vejez. Y entonces decía él, ya sé yo lo que le faltaba a la pasión de Cristo, que es los sufrimientos de la vejez, porque Cristo murió joven, ciertamente no fue viejo. Pues bueno, esto es un poco lo que tú decías. Es verdad que nuestra comprensión y nuestro entendimiento de lo que es la comprensión humana de Dios va evolucionando a lo largo de la historia y Dios lo ha querido así, porque la misma Biblia y el Antiguo Testamento hay una evolución de Dios, del concepto de Dios. Pero no se refería, yo me refería tanto a nuestro conocimiento de Dios, sino a cuanto la misma esencia de Dios que pone ya de saber. Es decir, no es un Dios en su esencia estático, sino es Dios en su esencia dinámico, en el sentido de que es el animador el que está debajo de todo el proceso evolutivo, a la vez que está fuera, porque es grandioso y está fuera. Es lo más que podemos decir nosotros con nuestras propias palabras humanas, pobres palabras humanas, acerca de Dios. Pero no cabe duda que Tellar ha hecho crecer la fe de mucha gente, de muchísima gente, y le ha aclarado muchas dudas interiores, porque es un hombre que lo vivió profundamente y además con su ejemplo, con su capacidad de, de humildad, porque Tellar es un santo, en cuanto que es un hombre humilde y un hombre que fue capaz de humillarse a sí mismo porque veía que había algo más profundo que él iba a decir y con su misma vida dijo cosas
tremendamente profunda. Yo creo que esto nos puede ayudar mucho a seguir adelante y profundizando en el estudio de Teilhard, que sin duda ninguna es de nuestros grandes autores que dará mucho que pensar todavía. Y más apoyándose en él y desarrollando su mismo pensamiento. Padre Ignacio, eh, voy a, voy a pedirle un comentario sobre lo que voy a decir. En la secuencia de lo que hemos discutido ahora mismo, veo que el, el pleroma es verdaderamente a donde se cumple el gran proyecto de Dios de encarnación en su creación a través de uniones sucesivas y finalmente la unión espiritual con el hombre, que es el único ser capaz de espíritu, como decía Teilhard. Entonces, este misterio de pleroma Teilhard nos ha mostrado en él que todo camina hacia Cristo en el punto omega, todo se incorpora en Cristo, al mismo que Cristo se incorpora en nosotros, y que este caminar es la formación, la construcción de su cuerpo místico, que es la iglesia, y que al final es esto todo lo que cuenta, es el encuentro total de Dios con su creación en la humanidad o en las humanidades, como me gusta a mí de decir, porque creo que hay muchas por ese universo fuera. Bueno, eh, la cuestión es, en este proceso, Dios se ha, como decir, sometido al tiempo, al factor tiempo, ¿Sí? porque el proceso humano, el proceso el pleroma es un proceso histórico que Sí, tiene sí. una historia. Entonces hay un comienzo y un final. Y Dios se ha incorporado en este proceso, entonces se ha metido, digamos así, en el tiempo. Y con esto podemos, de alguna manera, y Tellano lo dice también, de alguna manera hablar de que Dios evoluciona, se completa. Claro que son palabras un tanto audaciosas, pero para quien comprende Teilhard, esto es claro, es una manera de decir que Dios nos acompaña siempre, pero que realmente esta idea maravillosa de que nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo y que trabajamos para nos incorporar en él. Entonces, esto da una visión muy rica del valor del ser humano. Sí. Entonces, gustaría que me comentara si realmente podemos decir que Dios, por este proceso, evoluciona, que es que se completa, si así se puede decir. Es decir, ahí está. Para nosotros, si tenemos una imagen eh, y mental griega, fundamentalmente griega, de Dios, eh, pues el inconmensurable, el infinito, el, el eterno, el inmutable, pues entonces esto nos puede extrañar. Pero esa no es la imagen de Dios que ha ido revelándonos poco a poco en la Sagrada Escritura. Dios en la Sagrada Escritura eh, hay todo un trabajo muy fuerte que hicieron los dominicos ingleses hace ya mucho tiempo sobre si Dios puede cambiar.
Y en la Sagrada Escritura vemos una imagen de Dios que va cambiando y cambia por la oración, desde la oración de Abraham, famosa de la oración de Abraham, pidiéndole que por lo menos por un justo, que no castigara a Sodoma y a Gomorra si se encontraran. Dios va cambiando a lo largo de la Sagrada Escritura. Dios no es el inmutable, Dios es el que no tiene contacto ninguno con el hombre. Dios tiene contacto con el hombre. Y el hombre y la humanidad entera va caminando. ¿Qué podemos decir entonces que esto nosotros estamos conformando la imagen de Dios? No, nosotros estamos intentando entender para nosotros la imagen de Dios para nosotros. Aunque Dios, como tiene la plenitud del ser, estará en esa plenitud desde siempre. Pero Dios está fuera del tiempo. Dios tiene el tiempo, todo el tiempo en sus manos. Hay un poeta español muy bonito que dice que Dios tiene todo el tiempo en sus manos como una gavilla de espigas de trigo. Es decir, Dios tiene todo el tiempo en sus manos. Ahora, visto desde nosotros, ese tiempo es miles de millones de años, desde el comienzo de la creación. Ahora, Dios está presente en todo ese momento. Esta es la grandeza de Dios, la inconmensurabilidad de Dios, pero también la cercanía de Dios a nosotros. Y unir las dos cosas es lo que yo creo que ha hecho Tellar en ese sentido. Que para nosotros entenderlo bien, de alguna manera, nosotros o la creación entera va completando. Es decir, Dios con su creación es algo maravilloso, porque la creación es algo impresionantemente bello. Y lo que significará luego el preloma, que es la unión de todos los seres en comunión con Dios, en la casa de Dios Padre. Ese sentido profundo y además optimista de lo que significa toda la creación. Tenemos todavía mucha herencia griega nosotros. Y para los griegos, y sobre todo una herencia fuerte platónica, lo ideal está fuera de la materia. Y para nosotros los cristianos, la materia entra en este proceso de pleromización para llegar hasta el final. Todavía necesitamos, porque tenemos reliquias antiguas, interiorizadas, pero yo creo que Tellar nos ayuda precisamente a purificar nuestras pequeñas visiones y ver esta gran visión del universo en las manos de Dios. Dios que crea el universo, salimos de las manos de Dios, vamos caminando juntamente con Él y Él nos recibirá después en sus manos. ¿Vale? Le damos la voz a Carlos Lecaro. Sí, bien. Ignacio, primero voy a agregar algo a lo que aludías al inicio de tu exposición cuando te referías en la misa sobre el mundo, la parte de la ofrenda, sobre los laboratorios. Y luego te voy a plantear, no una pregunta, sino que unos textos que tengo de acá de Tellar para saber tu opinión. ¿De acuerdo? Con respecto a lo primero, en el medio divino, hacia el final, cuando habla de la espera de la parucía, hay un texto que es muy bello, un párrafo, que lo voy a leer. Dice, Jerusalén, alza la cabeza, Es muy bonito, sí, sí, precioso. contempla la inmensa muchedumbre de los que construyen y de los que buscan, en los laboratorios, en los estudios, en los desiertos, en las fábricas, en el enorme foso social. ¿No ves a todos los hombres que padecen? Pues bien, todo cuanto por ellos fermenta, arte, ciencia, pensamiento, todo es para ti. Abre ya los brazos,
abre el corazón y recibe, como a tu Señor Jesús, la marea, la inundación de la savia humana. Creo que este es un pensamiento para lo del pleroma, ¿no? Lo que estábamos justo comentando Precioso. Es recientemente, ¿no? Digamos, a ver qué opinas sobre unas ideas que él plantea en la energía humana. Hay un texto que se llama La mística de la ciencia, sí, ¿no? Y hay dos párrafos que son interesantes. Uno dice, no, la religión de la ciencia ha muerto. Debe existir para relevarla una nueva mística. ¿Dónde buscar esta última? Y más adelante dice, no, en el fondo, ninguna mística puede vivir sin amor. La religión de la ciencia había creído encontrar una fe, una esperanza. Ha muerto por haberse cerrado a la caridad. ¿No? Estas dos ideas son bien interesantes porque también creo que tienen que ver algo sobre las promesas de la modernidad, ¿no? Que la ciencia nos iba a solucionar los problemas de la vida, etcétera, etcétera. En fin, pediría tus comentarios. Gracias. sí, fíjese que esto está también de acuerdo con lo que yo decía de esto que decía Tellar en la revista Psique, cuando hablaba de que tenemos los pies de barro. Es decir, que es necesaria una ética de la ciencia. Es decir, la ciencia se le ha dado al hombre, pero el hombre es un ser ético por naturaleza. Y entonces, si además la ciencia es una expresión del ser humano y de la inteligencia humana, ahí tiene que tener una ética profunda. Hoy día se está hablando de la ética de la inteligencia artificial, cosa que me parece profundamente interesante en el momento presente. Y le digo que sobre esto mismo la Santa Sede ha publicado un monitum o un documento, perdón, un documento que se llama Antica et Nova, antigua y nueva, cosas antiguas y cosas nuevas. Precioso documento sobre la ética de la inteligencia artificial. Es decir, no podemos, las éticas, y por eso yo escogí en mi presentación allí en París sobre la ética de las ciencias, porque es necesario hoy día construir una ciencia con ética. Si separamos la ética de la ciencia, nos encontramos en una ciencia que es destructiva de la humanidad, ciertamente. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia y lo hemos experimentado, que cuando la ciencia va puramente por el valor de la eficacia, va contra el hombre, ciertamente, al hacer esa eficacia. Y esto a lo largo del desarrollo de la ciencia lo hemos visto. Y es necesario una ética profunda de la ciencia. Y yo creo que el desarrollo humano tiene que estar un desarrollo que vaya siempre matizado por el valor. Y eso es lo que es una ética de la ciencia. Hoy día a mí me parece algo muy importante y de una gran relevancia. Y Teilhard lo tiene eso muy presente desde el comienzo. Recuerdo que él dice que el progreso pues no es el confort, no es lo que la gente piensa, ¿no? Sino que es una fuerza, la más peligrosa de todas las fuerzas, alude. Sí, sí. Y claro, cuando él habla de la energía humana, intenta, por eso, la mística de la ciencia. Bueno, Antonio quería preguntar algo, Antonio Peixao. Tienes que abrir el micrófono. Perdónenme, perdonen. Padre Ignacio, tengo todavía una pequeña cuestión a colocarte. sí, Em, He leído ya más que una vez que los científicos, cuando ejercen su métier de investigación, sí, de pesquisa, de procura, de búsqueda, eh, están de alguna forma revelando los misterios de Dios.
es una afirmación para mí lindísima, pero podemos realmente hablar de la ciencia como que una revelación de los misterios de Dios. Es decir, cada paso que la ciencia da, cada científico da en su laboratorio al descubrir algo más de nuevo, está realmente leyendo los designios de Dios. Yo creo que sí. Es decir, el científico, si va buscando honradamente la verdad y encuentra una verdad pequeña, esa verdad pequeña de alguna manera está construyendo la gran verdad, que Dios es la verdad. Dios es el Dios verdadero, el Dios de verdad. Yo creo que sí. Y de eso yo diría, ahora, no podemos decir que toda ciencia, sino, es decir, la que busca profundamente la verdad. Y la que, el, la- yo creo que ese es el quehacer del científico, buscar la verdad, no buscar la eficacia, que eso es tecnología. Y la ciencia es lo que busca la verdad. Y la verdad es, Es Dios, es es Dios. Dios. Y por tanto, va revelándose pe- pequeñísimas facetas de la gran verdad que es Dios, sin duda ninguna. Pero ahí yo distinguiría verdad, di- verdad profunda y eficacia. Que hemos confundido muchas veces la ciencia con la eficacia tecnológica. Y la eficacia tecnológica no es la ciencia, sino es una aplicación que hacemos los humanos eh, de lo que hemos encontrado. Pero esa aplicación a veces es buena y a veces no lo es. Sin embargo, la verdad siempre es buena, porque la verdad, si es verdad, está una faceta de la infinita verdad que es Dios. Al menos así lo entendería yo. De alguna Gracias. manera, la tesis básica de Francis Collins, Ignacio, es esa la que decía Antonio Peixao, que lo han definido perfectamente, que la ciencia nos está revelando a Dios. Y por lo cual Francis Collins llegó a la creencia desde la no creencia. Sí, sí, Collins, el bioquímico, sin duda ninguna. Yo creo que Teilhard decía mismo que hacer ciencia es adorar, es una También, adoración. claro, porque Teilhard lo decía. porque va a la verdad, claro. Sí, señor. En el libro Ciencia y Cristo tiene dos intervenciones de Teilhard, que son dos conferencias que dio a jesuitas en Francia sobre la ciencia como adoración. Sí, la ciencia como adoración. Sí, sí. Investigación, trabajo y adoración, creo que es el texto. Sí, sí, sí. Antes de terminar, querría pedir al padre Nacio si nos mandara los dos textos que ha citado de la Así, revista Proyección y Pensamiento, sí, yo se los haré llegar a través de Juan Fernández, hasta el web de Juan Fernández de la Gala. Sí, señor. Yo les haré por llegar los dos. favor, porque yo me gustaría mucho de conocerlos y de ponerlos en nuestro sitio de internet de la asociación, si lo permite. Vale, pues muy bien, encantado. Gracias. Muy obrigado. Yo Muito obrigado. estudié bioquímica de proteínas en Oeiras durante un curso del invierno del año 1900, sería 1970, debió de ser, 70 o 71. Estuve en Oeiras y, allí un curso en la Fundación Calouste Gulbenkian, que me Sí, trataron muy bien. Y sí. hice un curso y aprendí mucho de química de proteínas, lo que entonces se conocía. Un curso muy avanzado. Y me En alegré Lisboa. Fue en Lisboa. en Nueiras, En Oeiras. Sí, en la Fundación Gulbenkian, en sí, sí, Nueiras, sí, sí, el Instituto de Oeiras, sí, en el Instituto de Oeiras. sí. Muito obrigado
Muito estar con obrigado. ustedes. Somos nós todos pela sua grande generosidade e afabilidade e camaradagem da Herdiana. Muchas gracias. Ignacio, Muchas gracias. conociste también a Luis Archer. Sí, Sí, mucho. ¿eh? Uy, Luis Archer fue, Pues así. sí, además, Luis Archer me ayudó mucho en aquel momento, porque estando yo en Oeiras, se murió mi compañero, inopinadamente se murió mi compañero de trabajo que hacíamos la tesis doctoral juntos. Y yo tuve un bajón tremendo y él me ayudó mucho, Luis Archer. era uma figura estupenda, o Estupendo, Padre Archer. y humanamente extraordinario. Luego yo le invité a Málaga, cuando organicé aquí el Congreso de Bioquímicos Españoles, le invité a él y vino y dio una conferencia muy buena, precisamente sobre el tecnocosmos, ¿eh? Y la ética del tecnocosmos. Muy buena, muy buena. Luis Archer. Vale. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bye, bye. Boa noite. Hasta la próxima. Juan, ¿cuándo tenemos la próxima? El 18 de marzo, ¿no? Sí, lo que ocurre es que creo que podríamos intentar organizar otra en medio. Voy a intentar colocar alguna en medio, a ver si soy Bueno, capaz. tú lo harás como quieras, Ok, perfecto. como puedas. Muy bien. Muchas gracias. Boa noite a todos y a todas y até à próxima. Gracias. Mantémonos en contacto. Eso Vale. es. Sí, señor. Buenas noches a todos. Boa Buenas noite. Boa noite, boa noite. Com licença, vou fechar. Adiós, adiós.